Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblioteca Secreta, esta vez en el marco de la FED, la Feria de Editores de Buenos Aires, y con el enorme placer y gusto de tenerla y poder charlar con Margo Glantz. Margo, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias, igualmente. Margo es autora del texto Encuentro un cuerpo, en Ampersand, es esta autobiografía o también un un grupo de textos que van desarrollando esta idea de la lectura y de cómo te afecta en el cuerpo. Y cómo es una idea muy interesante esa de cómo la lectura nos está modificando, ¿no? Y nos está movilizando interiormente. Sí, claro, es un libro que me interesa mucho y que ustedes han, este, pues lo han publicitado mucho, lo Sí. cual está bien. La idea de la biblioteca secreta es poder sumergirnos en tus libros, en tus obsesiones. Básicamente creo que la biblioteca es un territorio también de lecturas, de obsesiones y de persistencias. ¿Cómo podrías definir vos tu biblioteca? Mira, yo tengo una casa muy grande y tengo tres grandes habitaciones, una muy grande, y dos más o menos regulares, llenas de libros con hileras doble, tres filas, ¿no? De una manera muy particular. La casa se ha ido despoblando de hijas, ¿no? Mi familia, me he quedado sola y cada vez hay más libros. Yo quisiera despoblar mi biblioteca de libros, pero cada vez que regalo o entrego un libro, me encuentro que a la semana siguiente lo necesito. Entonces los guardo y tengo una biblioteca muy extensa porque soy muy voraz, porque soy muy coleccionista, porque además soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque he dado clases de muy diversas cosas, y mi biblioteca refleja esos intereses que he tenido a lo largo de mi vida. Tengo una habitación con literatura mexicana y latinoamericana, tengo otra habitación con literatura europea y española, latina y griega, y tengo una gran habitación con libros de crítica, con Sor Juana, con muchas cosas sobre el Holocausto, con Agamben, con Primo Levi, etcétera. Y tengo muchos libros de Foucault, Derrida, Barthes, en fin, todos ellos, ¿no? Es Pero decir, está yo tengo una ordenada. biblioteca, ¿cómo? Es una biblioteca que está ordenada, digamos. Más o menos, más o menos. Digo, está ordenada, pero como cada vez tengo más libros y están en tres o dos o tres filas, a veces es muy complicado encontrar cosas. Últimamente lo que estoy haciendo es releyendo mucho y sobre todo releyendo libros que de alguna manera tienen que ver con el contagio, con la pandemia, para trabajar de una manera diferente a esta relación tan equívoca y tan desagradable que tenemos con el virus y con la persistencia a un alejamiento de la realidad cada vez más enorme, ¿no? Entonces he tratado de ver si otros libros en otras épocas funcionan como para que me sitúe yo mejor. Y he tenido varios Zooms, ¿no? En donde hemos analizado algunos de esos libros. Por ejemplo, bueno, a mí me interesa mucho Perec, me interesa mucho Quignard, me interesa mucho Agamben, como te dije, me interesa mucho, estoy leyendo a Conrad ahora, estoy leyendo, por ejemplo, acabo de terminar El corazón de las tinieblas, Ujú. porque siento que es un libro en donde el encierro en un barco y en ese mundo no civilizado que él frecuenta y que a donde va a buscar a Kurtz, ese personaje siniestro, ¿no? Es muy impresionante. Entonces tengo una versión en inglés, una versión muy hermosa en español, este, ilustrada, muy bien traducida. Entonces es muy lindo hacer una especie de campechaneo entre el francés, el inglés y el español. Estoy leyendo también biografías sobre Conrad, es un autor que empecé a leer mucho a los 17 años y que ahora lo frecuento porque me parece
cada vez más interesante. También he estado releyendo a Casanova, las memorias de Casanova, un autor al que he leído muchas veces y que tengo varias ediciones, una bastante reciente, en donde se hace la traducción real de sus memorias, porque había sido una traducción purgada por una serie de personajes que tenían pruritos de, en fin, de censura. Entonces, he estado trabajando eso, sobre todo una parte importante del libro que me pareció muy especial, que es la época en que Casanova está prisionero en la prisión de los Plomos en Venecia, donde dura año y medio y está decidido con todas sus fuerzas a escaparse, ¿no? Y cómo trabaja primero un libro de un jesuita que le parece horrendo porque es ateo, y luego trabaja el libro de una monja, que a mí me parece bien interesante, que es la monja de Ágreda, que estuvo en un convento encerrada, ella y toda su familia. Y me parece muy interesante que a él le pareciera interesante esa monja que yo trabajo y que fueran los primeros libros que él leyera en su reclusorio. Y después empieza a leer libros y empieza a leer a Ariosto. Y Ariosto le sirve, como le sirve a Robinson Crusoe la Biblia, para encontrar frases que le van a permitir escapar de la prisión, como para Crusoe le sirve para soportar el encierro en una isla desierta, que es muy interesante, que también he estado releyendo, y releyendo también el diario de la peste de Defoe, ¿no? Entonces, digamos, mi biblioteca es una biblioteca maravillosa en la que no me canso de verla, aunque he tenido gente, hablo mucho, ¿verdad? No No, no, importa. no, está perfecta. Te escucho He para... tenido muy mala suerte porque un chico colombiano, que voy a no mencionar su nombre, que era bibliómano y que me ayudó a arreglar mi biblioteca, se robó ediciones muy importantes de Borges, primeras ediciones de García Márquez, de Onetti, de Felisberto Hernández en lo que publicó en Arca, Rama, toda una serie de textos muy importantes y una colección de la revista Teatro Populaire que compré cuando estuve en París en los años 50. Entonces ese miserable se llevó mis libros. Lo denuncio públicamente, aunque no digo su nombre. Y tenés identificados todos los libros que te robó, digamos. Todavía no, porque de repente busco ciertos libros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Duchamp, que me interesa mucho también, o con Panofsky, o con toda la escuela de Frankfurt, y de repente me pongo a trabajar eso y me encuentro que muchos de mis libros están perdidos. Entonces pienso que ese fue ese miserable que se los llevó, ¿no? Claro. Y Margo, ¿alguna vez robaste libros? Que es una tradición también, ¿no? Sí, de joven me los robaba yo, ahora ya no. Creo que todavía hace poco, en una feria de libro en París, me robé un libro de Goldman, el último libro, la liebre patagónica. Me lo robé, traía una capa muy grande, pero me dio vergüenza y lo entregué y lo pagué. Claro. Pero de chica sí robaba yo bastante. ¿Tú también? Bueno, es algo que si no sos poeta, ¿no? Es la tradición de Bolaño, qué sé yo. Ujú. Sí, sí, Pero bueno, creo que también cada uno de los ejemplares podría tener una historia, ¿no? En la biblioteca que nosotros vamos construyendo. Vos, ujú. al tener tantos libros, ¿creés que cada libro tiene también una historia posible o una historia que realmente fue o tal vez te la inventaste? Mira, de repente retomo libros y releo libros que me parecen muy importantes y me encuentro con textos subrayados a lápiz y no sé por qué los subrayé, con comentarios míos que tampoco sé por qué hice. No me reconozco en absoluto. Así que tomar un libro con toda una serie de inscripciones que he ido dejando a lo largo del tiempo es muy fascinante porque olvidé quién soy. No sé qué es lo que puse en ese libro y lo que estoy leyendo ahora es completamente diferente a lo que leí en un tiempo, ¿no? Claro. Entonces es interesante ese juego. Y como te digo, releo mucho y cada vez busco más clásicos. Hace poco estuvimos viendo con
un argentino muy inteligente que se llama Pablo Moret, que ha organizado una serie De charlas de, virtuales de por chats Twitter. sobre autores. Y acabamos de estar trabajando a Esquilo. Revisé de nuevo muchos libros de Esquilo y muchos libros, bueno, volví a leer las tragedias y volví a revisar libros sobre la tragedia y volví a dos autoras que me interesan enormemente, que son historiadores de la cultura griega, que son Nicólogo, que es fue antropóloga, lingüista, filósofa, y que dice cosas verdaderamente extraordinarias y que se preocupó específicamente por trabajar la relación de las mujeres con la historia griega y con la tragedia. Y son libros extraordinarios que sí se han traducido al español. También de una discípula suya que se llama Julia Sisa, que tiene un libro que se llama El cuerpo virginal, en donde trabajó mucho una de las tragedias de Esquilo, las Danaides. Entonces estuve revisando todo eso y fue realmente muy interesante. Esto me ocupa los días de pandemia, ¿no? Aunque a veces caigo en la depresión de la pandemia. Pero todo eso me ha servido también para remontar y pensar que puedo escribir algo que no sea tan común y corriente como lo que uno está viendo en las bitácoras, en las COVID, pandemias, en esas cosas que todos los días se escriben, ¿no? Además, yo escribo muchos tweets sobre la pandemia y creo que algunos son divertidos y que los puedo retomar y hacer algo con ellos, ¿no? Además, Pero bueno, sos una cultora también de la fragmentación, ¿no? En muchos de tus libros la fragmentación es una estructura que te resulta muy atractiva para poder desarrollar la escritura, ¿no? a ratito tenga un Zoom para hablar, presentar un libro de una chica mexicana que se llama Jasmina Barrera, que Mm. escribió un libro que se llama Línea Negra sobre su embarazo y su parto. Es muy interesante, es la esposa de Alejandro Zambra, Ujú. ¿no? El chileno. Sí, sí, sí. Entonces, ella escribe muy bien. Me pareció muy fascinante ese libro, es absolutamente fragmentario también. Ahora muchísima gente está utilizando el método fragmentario. La diferencia con lo que yo hago, por ejemplo, es que la fragmentación no maneja lo aristotélico de causa y efecto y no hay tampoco una temporalidad lógica. En cambio, en este libro, que es un libro fragmentario, hay una temporalidad muy lógica desde el momento en que empieza el embarazo hasta el momento que tiene al niño, y toda la parte del parto y de la lactancia. El primer año de un niño, cuando salen los primeros dientes, todo eso, en realidad se ha escrito poco en la literatura. Hay bastante, pero en general se ha escrito mucho más poco sobre eso, sobre otras cosas, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo se maneja el fragmento en muchachos jóvenes, ¿no? Y sobre todo en muchachas jóvenes. Hay una chica muy interesante también, que es medio argentina, que se llama Verónica Gerber, que Sí. también trabaja mucho el fragmento. Entonces es interesante ver que una cosa que uno ha trabajado hace muchos años y que era absolutamente no canónica, por lo cual no me querían publicar mis libros, se vuelve ya como el canon ahora, ¿no? Entonces, soy como decía Borges, una especie de inventora de mis Precursores. sucesores. Soy precursora de mis, no sé, eso. Lo pensaba también por la relación con la memoria, ¿no? La Sí, memoria en tu obra es fundamental y el fragmento, muchas veces la memoria es fragmentaria, contradictoria, caótica. Me parecía que había una relación ahí entre memoria y claro, fragmento. claro. Y he escrito varios libros en donde la memoria es fundamental, desde las genealogías a, por ejemplo, yo también me acuerdo, siguiendo la tradición de Perec, o por ejemplo también por mirarlo todo nada veía, en donde tomo muchos elementos del Twitter, por esa cosa muy fragmentaria, que es muy interesante de trabajar, ¿no? Entonces, en fin, ahora yo tengo 90 años, ya sabes, ¿no? Y la gente le parezco verdaderamente un fenómeno, porque a los 90 años soy lúcida, no me veo muy mal, tengo dientes, escribo, leo, y tengo memoria, tengo muy buena memoria. Entonces Claro. la gente me ve como si fuera yo una especie
animal de zoológico que salió de un cuento de Cortázar, no sé. Pero en fin, sobrevivo. Hablando sobre el yo también me acuerdo, me gusta ese libro porque también está planteando un linaje, ¿no? Todos los me acuerdo, bueno, desde Perec, Brainard, ahora Martín Cohen acaba de sacar otro un me acuerdo, pero vos también le agregás el yo también me acuerdo, ¿no? Como aceptando, como un gesto también de humildad, lo veo, pero a la vez como, bueno, formamos parte de todo un linaje, una tradición. Me A parece mí que me eso interesa significa. mucho estar inserta en tradiciones. Me gusta mucho cuando leí, yo también me acuerdo, bueno, cuando leí también I Remember de Brennard, inmediatamente leí Je me souviens de Perec, y un amigo mío boliviano que se llama Rodrigo Hasbun me escribió para decirme que si no quería yo escribir unos textos tomando en cuenta el libro de Perec o el de Brenner. Entonces le dije que sí, escribí como 20. Luego me dije, bueno, pero este es un filón maravilloso y escribí 450 páginas. Sí, 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 Entonces, es digamos, genial. le paré porque pues ya se volvía ya interminable, pero hubiera podido seguir interminablemente también, porque es maravilloso lo que uno va recordando. Pero ese proceso es interesante, ¿no? El procedimiento de Perec, digamos, de tratar de a partir de ese mantra que es el me acuerdo, tratar de recordar y que vengan los recuerdos como en el orden que sea, en el orden caótico que tiene el recuerdo. Solo que cada quien, Brenard o Perec, no he leído el de Cohen, he leído otros que también hablan del mismo tema, cada quien tiene otra forma de recordar. Perec es un libro más bien político, de la situación en Francia. Es un libro exterior a él. A él le costaba mucho trabajo trabajar sobre su propio problema hasta que publica, ¿cómo se llama? Bueno, Souvenir d'enfance, ¿no? El libro sobre el campo de concentración y todo eso, que lo publica después de tener unas sesiones muy importantes de psicoanálisis, donde durante muchos años elude el problema de sus padres, de que es huérfano del campo de concentración, entonces retoma ahí ese texto, ¿no? Pero en general, yo también, en Je me souviens, él como que elude cualquier relación, alguna muy leve, cualquier relación con su propia autobiografía. En cambio, Brenner es muy autobiográfico en relación con su sexualidad, es un homosexual que es muy gozosa de su homosexualidad y habla de su infancia y de su homosexualidad como algo muy importante. Y en Perec el cuerpo desaparece. En mi texto yo creo que hay muchos elementos que tienen que ver con pues con mi propia historia personal, con mi biografía literaria, con mis obsesiones y los gustos personales, la música, el teatro, la cultura en general, la pintura, y bueno, claro, también con los acontecimientos mundiales que me parecen muy importantes y con las cosas muy controvertidas que uno ve en donde ciertas noticias muy banales se juntan con noticias profundamente significativas y que alteran la realidad. Que luego eso lo trabajé en Por rimarlo todo, nada veía, ¿no? Pero me parece muy interesante ese juego que uno hace con la memoria, porque un recuerdo te va disparando otro, te va disparando otro. Claro, no los pones así, lo trabajé, catalogué, coleccioné, porque soy coleccionista, pero luego hice una especie de reestructuración, de, pues, de eliminación de textos que no funcionaban y de organizar cómo iban a ir los textos uno junto al otro para que tuvieran un sentido, aunque pareciera al principio que no lo tenían. Así que fue un trabajo de reelaboración muy importante, ¿no? Y creo que eso, el de Perec da la impresión de que es mucho más, pero siempre Perec hacía eso, ¿no? Claro. este, Se sentaba en una esquina y miraba pasar autobuses, entonces escribía un libro sobre los autobuses o la gente que pasaba, en una esquina en París a la que yo me siento a menudo cuando podía viajar, ¿no? Muy cerca, enfrente de la iglesia en San Sulpicio. En fin,
es hermoso esto. Eh, Imagino que en el viaje de tu padre, Jacobo Glantz, de Rusia para América, se perdió una biblioteca que tenían ellos. En el mismo momento también supieron construir una biblioteca ahí en México cuando no pudieron irse a Estados Unidos y tuvieron que quedarse en México. Sí, Eh, ¿Qué crees vos que sentían ellos al haber quizás perdido esa biblioteca de niños? bueno, mi padre trajo un gran cofre donde tenían muchos libros y algunos documentos y algo de ropa, ¿no? Entonces, algunos de esos libros en yiddish y en ruso constituyeron la primera biblioteca que mi padre hizo. Mi padre llegó a México, inmediatamente trató de aprender español. Su español era deficiente, tenía mal acento y a veces tenía errores gramaticales, pero era muy... Mi papá inmediatamente empezó a leer poesía, empezó a relacionarse con los poetas como Octavio Paz, con los contemporáneos, etcétera, con los artistas, con Diego Rivera, con Orozco, etcétera. Y entonces fue creando una biblioteca en ruso, en yiddish, y además compró muchos libros en español. Se preocupaba mucho porque nosotras leyéramos, éramos 4 hermanas, que leyéramos. Nos compraba, por ejemplo, leyendas griegas. Yo desde muy niña leí la vida de Jasón, de Teseo, de Perseo, de todos ellos, ¿no? Además tenía muchos folletines, los iba juntando en periódicos y teníamos los tres mosqueteros, teníamos Ponzón du Terray, teníamos también a Eugenio Sue, teníamos todo Dumas, ¿no? Teníamos novelas rosas, Salgari, etcétera. Entonces, de muy niña yo leía esos libros. Teníamos también en la colección Aguilar algunos libros que yo todavía tengo de mi padre. Tenía Calderón de la Barca, Shakespeare, este, Lope de Vega, este, el Rey Lear lo leí como tenía yo como 9 o 10 años, no entendí mucho, pero lo leí. Luego, pues mi mamá era muy lectora también, y ella leía muchos autores rusos. Entonces empecé a leer muy pronto, ya en la adolescencia, a Dostoyevsky, más que a Tolstoy, pues a otros, por ejemplo, también a los alemanes, porque estaba yo en una organización sionista que tenían una biblioteca circulante y que tenían varios libros, muchos de Argentina, que ustedes publicaban en ediciones muy interesantes. No, estaba Hermann Broch, estaba Thomas Mann, estaba Feuchtwanger, estaba Wasserman, y esos libros los fui leyendo cuando tenía 15, 16 años, y también los teníamos en mi casa. Es decir, que mi padre tenía una biblioteca muy desordenada, pero muy rica, y ahí yo pues leí muchas cosas, hasta cosas prohibidas, pornográficas, porque también le gustaba eso, y empezaba a leer así. Por ejemplo, leí La Metamorfosis de Kafka en la traducción de Borges, sin saber que era Borges. Claro. Leí la traducción de Palmeras Salvajes en la traducción de Borges, sin saber que era Borges, lo supe como 20 años después, pero en fin, empecé a conocer a Borges sin saber que era él, pero fue de mis primeras lecturas, ¿no? Claro. Aunque dicen que era doña Leonora Acevedo la que traducía, ¿no? Y es posible, es posible. De hecho, la metamorfosis, según Borges, era la transformación, el Ajá, título correcto en alemán. sí, sí, sí. Eh, a partir de esas lecturas podemos retomar esa frase que vos decís en el texto Encuentra un cuerpo y también yo también me acuerdo que es que a los 15 años leíste Las palmeras salvajes de Faulkner, Crimen y Castigo y Madame Bovary y esos finales infelices te produjeron una congoja tan grande que no pudiste volver a leerlos. A lo largo del tiempo, esa sensación en la lectura, ¿sigue o te convertiste en otro tipo de lectora, una lectora menos comprometida tal vez? Mira, uno pierde esa maravilla de la lectura adolescente, ¿no? O infantil, que es una lectura verdaderamente por un placer impresionante. Julio Verne, por ejemplo, todos los libros de Julio Verne, etcétera. Pero bueno, este, eh, yo después de escribir el texto Encuentra un cuerpo,
Me puse a tratar de leer Madame Bovary otra vez, y Palmeras Salvajes, y Santuario de Faulkner. No pude acabarlo. Tampoco ya no pude leer otra vez Crimen y Castigo. Lo leo hasta cierto momento. Cuando empieza a ponerse grave, como cuando en las películas la muchacha va a ser asesinada por el gángster, ya no puedo leerlo. Todavía me pasa ahora en las series, en la Netflix, que estoy viendo una serie que ya sé que va a venir algo terrible, entonces lo apago, digo, mejor no lo veo. Luego la vuelvo a ver porque sí me pico. Pero los libros que me causaron ese problema de niña, de joven, de adolescente, no los he podido volver a leer. Y te digo, hice la prueba ahora que estoy releyendo mucho y cuando acabé de terminar ese libro que ustedes me publicaron, y no pude con Madame Bovary. Cuando Madame Bovary toma el arsénico y se suicida, me lo sé porque he visto películas y todo, y porque leí el libro hace muchos años y me quedó grabado, pero no lo soporto, no soporto. Además, que deje a la pobre Berta, su hija, sin dinero porque ella se endeuda comprando ropa para sus amantes. Entonces no se lo soporto a Madame Bovary, entonces no puedo leerlo. Me parece absurdo, es una reacción muy infantil, pero sigue presente. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno que Es se conserve algo de hace la adolescencia sí, que a suceda los esto. 90. ¿Y te pasa con otros libros de Flaubert, por ejemplo? No, otros libros los leo bien, ¿no? No tengo problemas. Leo a Flaubert, La educación sentimental, que es un libro que me fascina y que he leído muchísimas veces y sobre el que he escrito, lo sigo leyendo y me parece, pero no tiene esa cosa tan terrible que tiene Madame Bovary, esa historia que ella va construyendo de su propia vida para destruirla, esa capacidad de autodestrucción de un personaje o Crimen y Castigo, los personajes de Dostoyevsky. Claro. Digo, soporto los Karamazov, los he vuelto a leer. El Idiota me parece un libro maravilloso, lo vuelvo a leer. Tengo ediciones Pleyad de Dostoyevsky, de Proust, ¿no? Leía yo muchísimas veces. Últimamente con la pandemia volví a retomar a Proust, lo agarro así, suelto, de repente una frase o un fragmento, leo algo sobre Madame Verdurin o sobre Swann, luego lo dejo, en fin, ya no los leo completos, pero sí los sigo leyendo. En cambio, Madame Bovary no puedo, tampoco puedo Palmera Salvaje. Traté de leerlo hasta el final, pero me quedé en el capítulo anterior, ¿no? No puedo. Así que todo el aborto, la muerte de la mujer, todo eso, me acuerdo muy bien de eso, pero no puedo releerlo en el texto. Y en Santuario, que hay cosas muy violentas, sí, eso sí no lo he vuelto a leer desde los 15 o 16 años. Claro. Y autoras como Sor Juana, que fue una de tus grandes obsesiones y posiblemente tu libro sea uno de los más importantes sobre ella. ¿La seguís leyendo? ¿Seguís pudiendo leer y pudiendo ver nuevas cosas en su poesía? Recientemente, un exalumno mío que estuvo en Princeton, también es argentino, se llama Pablo Ruiz, hoy trabaja en Estados Unidos, que fue compañero de Paola Roca y de todo ese grupo que estuvo conmigo también en Princeton, me mandó un trabajo que él hizo, trabajaron conmigo Sor Juana en ese grupo, y a él le quedó muy fija la idea de Sor Juana y siguió trabajando. Me mandó un trabajo hace como 15 días en la relación de Sor Juana y Homero, la Ilíada y la Odisea. Me pareció un trabajo fascinante, extraordinario. Y de repente siempre he sabido que releer a Sor Juana es imposible leerla completamente. Es una escritora tan extraordinaria, tan llena de ideas, tan maravillosos sus versos, las posibilidades que tiene la lectura es inacabable. Siempre vuelvo a ella. Estuve más de 20 años trabajándola diariamente, me cansé un poco, me aburrí, escribí mucho sobre ella, me cansé un poco, me saturó, pero siempre vuelvo a ella, siempre sigo trabajándola y cuando encuentro textos tan bellos como el de Pablo Ruiz y sobre un tema tan poco explorado como la relación de Sor Juana con la Ilíada y la Odisea
en unos cuantos versos de Primero Sueño, me maravilla, porque es extraordinario cómo se le puede, de una pequeña parte del sueño, hay una riqueza tan grande que no acabas con eso, ¿no? He Claro. trabajado mucho el sueño y he trabajado ciertos aspectos, pero tiene una cantidad innumerable de cosas que aún no he leído bien. Sus loas, sus sonetos, sus villancicos, que yo los he trabajado mucho, siempre encuentras cosas nuevas. Y cuando amigos míos me mandan fragmentos de Sor Juana, de repente me parece que jamás la he leído, que tengo que volver a leerla. Es extraordinario, ¿no? Es uno de esos autores inagotables, ¿no? Inagotable. Como Lope, como Calderón, como Quevedo, a los que vuelvo también constantemente, a los que tengo en ediciones muy bellas, un poco difíciles de leer, porque con papel Biblia, claro, entonces son incómodos, pero es que los tengo completos, ¿no? Que es interesante. Tengo mucho material también crítico sobre ellos, ¿no? claro. Entonces constantemente vuelvo. ¿Tenés una biblioteca también que sea, por ejemplo, de originales? Uno, como escritor, como escritora, también muchas veces recibís originales de amigos y eso va formando una biblioteca a veces que... Sí, sí, tengo muchos libros dedicados de compañeros, de amigos mexicanos, de muchos de Sergio Pitol, de Elizondo, de Arreola, de Elena Poniatowska, de Milano Monge, que es un lector joven, de las escritoras jóvenes que las que me llevo muy bien. Y tengo también libros pues, de Cortázar dedicados. Espero que no me lo hayan robado, tengo que buscarlo. Este, no sé, conocí a Onetti, pero no me dedicó libros, porque era imposible acercarse a él, lo vi así de lejos nada más. Claro, Conocí muy bien a Roa Bastos, me dedicó, me mandó unas cartas maravillosas que no encuentro. También fui bastante amiga de Rama, tengo libros de él, cartas de él. Sí, tengo mucho material, muchos de los materiales de correspondencia, etcétera, los he entregado a la Universidad de Princeton, donde he trabajado varias veces y que tienen una biblioteca donde conservan manuscritos muy importantes. Por ejemplo, yo tenía copia de la correspondencia entre Bianco y Elena Garro, que era muy divertida, muy interesante. Entonces, tengo también copias de mi correspondencia con Sergio Pitol, que la entregó a Princeton, y yo también. Y hay cartas muy interesantes también. Las dedicatorias de Monsiváis, por ejemplo, de muchos escritores, pero escritores, digamos, de mi generación, pero más viejos, me ofrecían un tiempo las obras completas de Sor Juana en edición original y no tuve dinero para comprarlas. Entonces me quedé sin eso, ¿no? Desgraciadamente. Pero así, incunables y eso, no tengo. las primeras ediciones esas que perdimos, perdió tu biblioteca. Eh, Margo, realmente es un placer poder charlar con vos y poder conocer un poco esa biblioteca que imagino debe ser monumental. Te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, ojalá sigas bien como te veo con esa memoria hermosa y alucinante que tenés. Gracias y ojalá te pueda volver a ver en casa de Tamara en algún viaje que haga yo a Buenos Aires. Mucho Dale. gusto y felicidades por tu hijo. Muchas gracias, Margo. Muchísimas gracias.